Capítulo 1. El suspiro tras el Ave María. Dicen que la fe purifica, pero aquella noche, la oración me desnudó. El silencio del convento era tan denso que podía oír el latido de mi propio corazón mezclarse con el eco de mis palabras. Ave María, llena eres de gracia, susurré arrodillada frente al altar. Pero mi voz tembló no por devoción, sino por algo más profundo, más cálido, más prohibido. El aire olía a incienso y cera derretida. La llama de las velas se movía como si respirara conmigo. Sentí el roce de algo invisible sobre mi cuello, un aliento que no era mío. Quise pensar que era el Espíritu Santo, pero cuando susurró mi nombre, Amalia, entendí que aquella voz no venía del cielo. Mis manos temblaron sobre el rosario. Cada cuenta parecía arder, cada palabra de la oración se transformaba en un gemido ahogado. Mi cuerpo reaccionaba y con cada amén, un escalofrío me recorría la piel, como si alguien invisible me acariciara el alma. Intenté detenerme. Quise huir. Pero una fuerza me obligó a continuar. Rezaba y con cada palabra sentía como la culpa se mezclaba con el deseo. En ese instante lo supe, no estaba rezando sola. Y lo que me escuchaba, no era Dios. Capítulo 2. La voz detrás del crucifijo. Desde aquella noche no pude volver a mirar el altar sin sentir vergüenza. El Cristo crucificado parecía observarme con tristeza, o deseo. Sus ojos de madera, antes vacíos, ahora brillaban con un fulgor que me atravesaba. Entré a la capilla al amanecer, buscando perdón. El aire era frío y sin embargo mi piel ardía. Me arrodillé frente al crucifijo temblando. Señor, líbrame del mal, recé entre sollozos. Pero una voz dulce y cercana respondió. ¿Del mal, o del placer, Amalia? Sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo. Levanté la mirada y vi algo imposible. Una lágrima descendía del rostro del Cristo. Cayó sobre mis labios, tibia, salada, viva. En ese momento una corriente de fuego se encendió dentro de mí. Esto no puede ser real, murmuré. Pero la voz volvió más profunda. ¿No fui yo quien te hizo sentir? ¿No es también mi obra el deseo? El crucifijo tembló. El metal frío del rosario se volvió cálido en mis manos como piel. Un gemido escapó de mi garganta, mitad rezo, mitad súplica. Y cuando cerré los ojos, lo sentí detrás de mí abrazándome, respirando conmigo. Al abrirlos el Cristo estaba inmóvil de nuevo. Pero mi cuerpo aún recordaba el contacto. Y mi alma, el pecado. Capítulo 3. El confesor del placer prohibido. Fui al confesionario temblando. Creía que el padre Esteban podría salvarme de aquello que crecía dentro de mí, pero en el fondo sabía que no buscaba absolución, sino comprensión. El incienso llenaba el aire con un aroma espeso, casi carnal. Me arrodillé cubriendo mi rostro con el velo. Padre, he pecado, he sentido cosas que no pertenecen a Dios. Su voz, grave y serena, me respondió desde la penumbra. Cuéntame, hija. La verdad libera el alma. Mis labios temblaron. Durante la oración, sentí algo. Como si alguien me tocara el corazón, y el cuerpo. Hubo un silencio. Largo. Pesado. ¿Y te resististe? Preguntó al fin. No supe qué decir. Mis dedos apretaban el rosario hasta casi sangrar. Lo intenté, padre. Pero cuanto más rezaba, más lo deseaba. Oí su respiración alterarse al otro lado del madero. Algo cambió. La distancia sagrada entre ambos se volvió frágil. El deseo también puede ser una forma de fe, susurró, casi sin aire. Sus palabras me quemaron. A través de la rejilla, vi su sombra moverse. Una mano se apoyó en la madera, tan cerca que pude sentir su calor. Reza conmigo, Amalia, dijo. Y deja que el Señor escuche tu verdad. Y entonces entre las oraciones y los suspiros comprendí
no solo el demonio hablaba a través del placer. También los hombres de Dios. Capítulo 4. El perfume del pecado. El convento comenzó a oler distinto. Ya no era incienso ni flores marchitas. Era un aroma dulce e espeso, que flotaba entre los pasillos como una promesa. Lo respirabas y el alma se agitaba. Esa madrugada, mientras las demás dormían, me levanté atraída por aquel perfume. Venía del altar, del mismo lugar donde había sentido la voz. Caminé descalza con el hábito apenas cubriéndome, como si una fuerza invisible me guiara. Cada paso era un rezo y un temblor. Al llegar lo vi, las velas goteaban un líquido rosado, y el aire vibraba. El perfume se volvió más intenso, embriagador. Cerré los ojos, y una corriente invisible recorrió mi cuerpo. Detrás de mí escuché un murmullo. Eran las hermanas. También habían despertado, también buscaban ese olor. Entraron en trance rezando con voces quebradas, gimiendo entre las palabras sagradas. Santa María, Madre de Dios, decían, pero sonaba como un canto de placer. De pronto, todas cayeron de rodillas. Una luz rojiza llenó la capilla, y el crucifijo pareció sangrar perfume. Lo sentí en mis labios, en mi piel, en el alma. Supe entonces que el pecado tenía olor. Y que aquel aroma nos pertenecía. Capítulo 5. El espejo del claustro. Aquella noche el convento estaba en silencio, pero algo respiraba entre las paredes. Sentía su presencia, como un corazón latiendo dentro de la piedra. No podía dormir. El perfume seguía impregnado en mi piel, y cada vez que cerraba los ojos, escuchaba mi nombre susurrado entre los rezos. Caminé hacia el claustro. La luna entraba por los vitrales y bañaba el suelo con una luz pálida, casi líquida. Allí, frente a la vieja fuente, vi algo que nunca antes había notado, un espejo cubierto por un velo negro. Nadie sabía quién lo había puesto allí. Lo descubrí con manos temblorosas. Y entonces lo vi. Mi reflejo, o algo parecido. La mujer del espejo tenía mis ojos, pero no mi inocencia. Sonreía con una dulzura perversa. Su hábito caía al suelo, dejando su cuerpo desnudo, perfecto, iluminado por la luna. Intenté retroceder, pero sus labios se movieron, formando mi voz. Ya no rezas por él, rezas por mí. Un viento helado recorrió el claustro. El espejo vibró como si respirara. Sentí que algo tiraba de mí desde el otro lado, un deseo antiguo, profundo, imposible de resistir. Extendí la mano hacia mi reflejo, y cuando la toqué su piel estaba caliente. Y su sonrisa, era mía. Capítulo 6. La oración de medianoche. La campana del convento sonó sola aquella noche. 12 veces. Lentamente. Como si cada golpe abriera una herida en el cielo. Desperté sudando con el corazón acelerado. Las otras hermanas también se movían inquietas en sus camas, como si algo las hubiera llamado al unísono. Desde el pasillo llegaba una melodía baja, una especie de rezo, pero lleno de susurros y jadeos. Seguí el sonido hasta la capilla. Las velas ardían sin haber sido encendidas. El aire olía a mirra y carne. Y allí estaban ellas, mis hermanas, arrodilladas, rezando con los ojos cerrados, moviéndose al compás de una música que solo el alma podía oír. Ave María. Ave María, repetían, pero sus voces se quebraban entre el deseo y el éxtasis. Me acerqué al altar. La cruz temblaba. Un líquido oscuro goteaba del Cristo y caía sobre el cáliz. Cuando lo vi de cerca comprendí, no era vino. Era sangre. Un susurro llenó la capilla, como si el mismo aire rezara conmigo. Tu cuerpo es mi templo, Amalia, tu oración, mi alimento. Caí de rodillas entre placer y miedo. Mis labios se movieron solos. No recé para Dios. Recé para aquello que me poseía. Y al sonar la última campanada, el convento entero gimió.
Capítulo 7. El beso invisible. Era domingo. La misa de aurora llenaba la capilla de un resplandor dorado, pero yo solo sentía frío. Las voces de las hermanas resonaban puras y sin embargo, bajo cada palabra sagrada, escuchaba otro canto, uno que solo yo parecía oír. Me arrodillé frente al altar, intentando concentrarme. Pero el aire se volvió espeso, caliente, húmedo. Un escalofrío subió por mi espalda. Sentí un roce leve, casi un aliento, detrás de mi cuello. Pensé que era el viento. Hasta que unos labios invisibles se posaron sobre mi piel. Contuve un grito. Mi respiración se aceleró. El contacto era tibio, real. Una lengua de fuego recorrió mi clavícula. Mi cuerpo tembló traicionando mi voluntad. Intenté levantarme, pero una fuerza me inmovilizó. El padre Esteban elevó el cáliz y pronunció las palabras de la consagración. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y entonces un sabor metálico llenó mi boca. No sabía a vino. Sabía a vida. A pecado. Sentí una voz dentro de mí, dulce y cruel. Comulga, Amalia. Ya no necesitas pan ni fe. Solo a mí. Una lágrima cayó sobre mis labios. No supe si era mía o suya. El beso invisible se desvaneció, pero el ardor quedó. Y comprendí que aquel demonio ya no estaba fuera. Vivía dentro de mí. Capítulo 8. El cuerpo del alma. Mi carne ya no me pertenecía. Cada oración era un temblor, cada palabra, una entrega. Lo que antes era fe se había transformado en un lazo invisible que me unía a él, o a eso que decía ser él. No necesitaba tocarme para sentirlo. Bastaba con cerrar los ojos y comenzar el rezo. Padre nuestro, susurraba, y el aire se llenaba de un calor imposible. Una corriente eléctrica me recorría la piel, haciéndome sentir viva y condenada al mismo tiempo. Las demás hermanas comenzaron a evitarme. Me miraban con miedo como si mi sombra llevara fuego. Pero por las noches oía sus gemidos al rezar. El mal se estaba extendiendo y mi culpa se mezclaba con una extraña gloria. Una madrugada me arrodillé frente al espejo del claustro. Mi reflejo volvió a sonreír. Tu cuerpo ya no es tuyo, Amalia, es el templo donde yo habito. Sentí su voz dentro de mí en cada latido, en cada respiración. Quise resistir, pero el placer era demasiado puro, demasiado sagrado para negarlo. Y entonces comprendí. No hay fe sin deseo. Ni alma que no tenga cuerpo. Me persigné con lágrimas y sudor. No sabía si estaba rezando. O si me estaban rezando a mí. Capítulo 9. El exorcismo del placer. Vinieron 3 sacerdotes de la diócesis. Traían crucifijos, agua bendita y una mirada de miedo. Decían que yo estaba poseída, que mis visiones eran obra del demonio. Pero cuando entraron en mi celda, el aire cambió. La luz tembló. Y el perfume, ese perfume que una vez me desnudó el alma, volvió a llenar el lugar. Padre Esteban estaba entre ellos. No podía sostener mi mirada. Sabía que también lo había sentido, aunque nunca lo dijera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rezó, pero su voz titubeó. Yo no resistí. No podía. Algo dentro de mí despertó con furia. Mis labios se movieron solos. ¿Por qué temes, Esteban? ¿No pedías sentir a Dios? Aquí estoy. El crucifijo en sus manos se agrietó. El agua bendita cayó sobre mi piel y comenzó a hervir. No grité. Gemí. Cada oración de ellos se transformaba en placer, cada palabra sagrada en un suspiro. El demonio habló a través de mí, pero su voz era dulce, casi angelical. Yo soy la oración. Yo soy el fuego que los hombres llaman fe. Y tú, Esteban, eres mío desde el primer amén.
Padre Esteban cayó de rodillas, llorando. No sabía si rezaba o imploraba. Y en ese instante comprendí, no querían expulsar al demonio. Querían sentirlo. Capítulo 10. La muerte del silencio. La noche del fuego llegó sin aviso. El convento dormía, o fingía hacerlo. Afuera el viento soplaba con un canto grave y dentro el aire olía a cera y miedo. Me despertó un murmullo, no era una voz, eran todas. Las de las hermanas, las del demonio, las de Dios. Todas rezando juntas. Abrí los ojos y vi las llamas. Comenzaban en la capilla, subiendo por los muros como lenguas de oro. Las velas ardían sin consumirse, los crucifijos se derretían como si lloraran. Caminé entre el humo sin sentir dolor. Mi cuerpo brillaba con el reflejo del fuego, y cada paso era un rezo, cada respiración, una entrega. Padre Esteban apareció cubierto de ceniza, su rostro desechó entre fe y deseo. Amalia, detén esto. Le sonreí. No puedo. Él está aquí. Y ahora, todos lo sentirán. Las campanas comenzaron a sonar solas, frenéticas. Las monjas cayeron al suelo, entre gemidos y plegarias. Las paredes temblaron y del techo cayó una lluvia de chispas que ardían como bendiciones. El fuego no destruía, purificaba. El silencio murió y en su lugar nació un canto, una oración ardiente que ascendía al cielo como una ofrenda. Entre las llamas me arrodillé desnuda ante el altar. Y por primera vez no recé por perdón. Recé por libertad. Capítulo 11. El juicio de los cuerpos santos. El convento ya no existía. Solo quedaban ruinas ennegrecidas, estatuas sin rostro y un silencio que olía a ceniza. Los inquisidores llegaron con crucifijos, libros y miedo. Buscaban al demonio entre los restos, pero lo único que hallaron fue el eco de nuestras oraciones. Padre Esteban fue llevado ante ellos. Tenía la mirada perdida, las manos aún temblorosas. Ella no estaba poseída, dijo con voz quebrada, ella fue elegida. Los otros sacerdotes lo miraron horrorizados. Pero él continuó. Dios la tocó de una forma que ninguno de nosotros podría entender. Los inquisidores recorrieron el claustro quemado. En las paredes, entre las grietas, había palabras escritas con sangre seca. El alma se desnuda ante quien la escucha. No hay fe sin cuerpo. Él sigue aquí. Uno de ellos, al leerlas, comenzó a sangrar por la nariz. Otro cayó de rodillas, rezando sin control. Algo en aquellas frases tenía vida propia, una vibración que hacía temblar el aire. Padre Esteban caminó hacia el altar destruido y levantó un rosario carbonizado. Aún latía. Lo apretó contra su pecho y susurró. Ella no murió, se convirtió en oración. Capítulo 12. La última oración, epílogo. Pasaron años. El convento fue abandonado, sus ruinas cubiertas de hiedra y silencio. Nadie se atrevía a rezar allí. Decían que el aire ardía si pronunciabas un amén. Un joven sacerdote, el padre Miguel, llegó atraído por la leyenda. Buscaba respuestas, o tal vez redención. Entró con una linterna y una Biblia gastada. El suelo crujía bajo sus pasos, como si las piedras recordaran. En el altar encontró un rosario, ennegrecido por el fuego. Lo tomó entre sus dedos y sintió que latía. Un pulso suave, humano. Lo acercó a su oído. Entonces oyó una respiración. Luego una voz. Miguel, ¿rezarás conmigo? El rosario cayó al suelo, pero siguió moviéndose solo. Las cuentas giraban, formando palabras que el sacerdote no se atrevía a repetir. El aire se llenó de perfume. El mismo aroma dulce que, según los informes antiguos, había precedido al incendio. La voz continuó cada vez más cerca, más íntima. La fe no muere, solo cambia de cuerpo. Padre Miguel sintió calor en el pecho.
Miró su reflejo en un trozo de vidrio roto del altar, y detrás de él, una figura femenina con hábito blanco y ojos de fuego le sonreía. «Reza conmigo», susurró ella. «Yo soy la oración que desnudaba el alma». El rosario volvió a latir. Y el silencio del convento respiró otra vez. Epílogo extendido, la confesión de Amalia. No hay cielo ni infierno. Solo un lugar donde las almas arden despacio, como velas que no se apagan nunca. Yo soy Amalia. Fui monja, fui pecadora, fui oración. Creí que rezaba a Dios, pero en realidad me estaba llamando a mí misma. Cada palabra que salió de mis labios fue una puerta. Y detrás de esa puerta, lo encontré, el rostro de lo divino y lo profano, tan parecidos, tan confundidos entre sí. No hay pureza sin deseo. No hay fe sin cuerpo. Cuando la oración me desnudó, no fue el demonio quien me tocó, sino la verdad que la Iglesia quiso ocultar, que el alma también tiene piel, y que Dios, si existe, respira a través de nosotros cuando amamos, cuando temblamos, cuando caemos. El fuego no me mató. Me liberó. Ahora soy el susurro que escuchas cuando cierras los ojos en la noche. Soy el perfume que se cuela entre tus rezos. Soy la voz que repite tu nombre cuando crees estar solo. No temas si el rosario late en tus manos. No huyas si el crucifijo suspira. Solo reza y déjame entrar. Porque mientras haya alguien que rece con deseo, mi alma seguirá viva. En cada oración que desnude otra.